Gracias, Carla. Efectivamente nos estaremos pendientes de tu programa mañana y ahora vamos a comenzar este cara a cara. Hay por supuesto una noticia que ha sido muy importante durante el día, es la denuncia de la Procuraduría ante la Fiscalía contra el presidente Pedro Castillo por este caso del puente Tarata 3. Vamos a conversar de estos temas con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, a quien le damos las buenas noches. Pero antes, ministro, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Primero, yo quiero preguntarle un comentario sobre, creo que nos falta el audio, ministro, sobre lo que acabamos de ver. Sí. Lo escuchamos perfectamente. Lo que acabamos de ver, que son las declaraciones de los empresarios mineros que han estado en Palacio con el presidente Castillo, y se ve que el presidente está con una agenda muy intensa con respecto a actores empresariales, políticos y particularmente todos los que tienen que ver con temas mineros, energéticos, hidrocarburos. Esto evidentemente llama la atención y queríamos saber un comentario suyo. ¿Por dónde va, en todo caso, la línea del gobierno al respecto? Bueno, no es ninguna sorpresa. El presidente tiene una recargada labor todos los días, no solamente en Lima, sino también en provincias. Estas reuniones con los empresarios mineros, no es ninguna novedad. Hay que, por supuesto, tratar con estas personas, son inversionistas muy útiles para el país, la minería es útil para el país, ¿no? Solamente que allí hay que ser transparentes. Hay que pedirle, por supuesto, a las empresas mineras que no contaminen el medio ambiente o que no esa contaminación no sea excesiva, que no contaminen las aguas, que no maten los pastos, el ganado, que no afecten la salud de las personas, que actúen no con una licencia social, o sea, en una coordinación entre las empresas y los pobladores, porque los pobladores no son pues unos locos para levantarse, no reclamar sin ninguna razón. ¿No? Lo cual no quiere decir, por supuesto, de que el gobierno esté en contra de la minería. No, por el contrario, lo que se busca son las inversiones, pero inversiones de acuerdo al ordenamiento jurídico, buscando no solamente la ganancia particular, sino también el beneficio social. Y especialmente aquí por esta actividad, no, que no se contamine, ¿no?, el medio ambiente. Claro, y bueno, y hoy hubo un ataque contra el campamento de Las Bambas. Acabamos de ver declarando también al gerente general de Las Bambas saliendo de Palacio y nos imaginamos que también hay una inquietud por parte del empresariado con respecto a, como usted señala, cuál es finalmente el talante, la actitud del Ejecutivo frente a la actividad minera, ¿no? Seguramente están reclamando una garantía, ¿no?, en términos de este funcionamiento. Las últimas semanas han sido bastante convulsas al respecto. Sí, efectivamente, ¿no? Ellos tienen que reclamar una seguridad para la realización de sus actividades. Entonces, allí, ¿qué cosa hay que hacer? Hay que acercar a las dos partes, a los mineros, ¿no? O sea, a los empresarios mineros y también a la comunidad. Y no es difícil lograr eso. El gobierno lo que tiene que hacer eso, y seguramente que el presidente no les ha dicho eso en estos días, que hay que dialogar, que hay que resolver rápidamente esos problemas, ¿no?, a fin de que se recupere la paz social. El gobierno, como sabemos, es un gobierno que promueve la actividad privada, conjuntamente con la actividad pública para poder crear crecimiento económico y con ello también desarrollo social, o sea, en beneficio, ¿no?, de toda la comunidad. Porque hay que reconocer, no hay que ocultar en las informaciones, ¿no?, que aquellas personas que habitan alrededor de la explotación minera, pues viven en condiciones extraordinariamente precarias. A ellos no les llega, ¿no?, las ganancias que produce la minería. Hay que corregir esas cosas porque este es un gobierno, como se dice, del pueblo y está gobernando para el pueblo, y esto no significa que no esté gobernando también para las grandes inversiones, no nacionales o extranjeras, que van a redundar en beneficio del pueblo. Importante. Gracias, ministro. Bueno, ahora, la otra noticia sumamente relevante con respecto al presidente es esta denuncia de la Procuraduría ante la Fiscalía, el Procurador General, Daniel Soria,
ha denunciado al presidente por este caso del puente Tarata 3. Le ha pedido, además, la Procuraduría solicita también la lista de asistentes a las reuniones del presidente Castillo en la Casa de Breña. ¿Cuál es su opinión sobre la materia, en su calidad, por supuesto, de ministro de Justicia? Bueno, lo que yo he escuchado toda la tarde no es referirse a los medios a la denuncia penal que habría formulado el fiscal que usted menciona, Daniel Soria Luján, ¿no? Lo que ha hecho este procurador es solicitar una diligencia preliminar de investigación, una diligencia preliminar para determinar si determinados hechos, si ciertos hechos concretos que se citan en los medios de publicación son o no son verdad. Lo cual quiere decir que el señor procurador no tiene la necesidad de conocimiento para poder esclarecer los hechos y determinar si esos hechos tienen o no tienen naturaleza delictiva. Por ejemplo, dice que, como usted acaba de mencionar, el presidente no ha presentado la relación de las personas que han recurrido a su vivienda en Breña. Muy bien, eso ya resulta una necedad. Eso lo escucho a cada rato por los medios de comunicación, pero ¿acaso no han realizado ese reglaje en la oficina del presidente y todos los días publican las personas que han entrado y las personas que han egresado, ¿no? Entonces todo el mundo lo conoce eso es de conocimiento público, quiénes han ingresado y quiénes han egresado de allí. Pero no dicen si esas personas tuvieron realmente o no tuvieron un contacto con el presidente. Eso es lo que no lo dicen. Incluso escucho a veces a algunos comentaristas mencionar hechos que lindan con la ridiculez, ¿no? Al decir, por ejemplo, que el presidente ingresó con una gorrita y que eso ya es un indicio de que estaría cometiendo delito. Yo lo he visitado en esa casa del presidente antes de que llegue a ser tal en repetidas oportunidades. En algunas de ellas estaba con sombrero, en otras estaba con un gorrito. Pero fíjese ahora, imputar responsabilidad penal porque no concurrió a ese lugar con un gorrito, no, ya eso es un absurdo. Lo otro dicen que no habría presentado la relación de las personas registradas, ¿no?, que han concurrido a ese delito, o sea que todas esas personas han debido ser registradas. Otro absurdo, que el presidente no puede en su casa recibir a sus padres, a sus hermanos, a sus tíos, a sus sobrinos o a otras personas particulares que llegan a buscarlo allí. Tiene que registrarlo a estas personas. ¿Quién ha dicho que está obligado a hacer eso? ¿En qué norma está eso? ¿En qué constitución? ¿En qué ley está esa obligación? Pues no lo hay, eso es un absurdo. No, esos hechos que no son hechos oficiales no tienen por qué registrarse, porque es como decir, no, si ahora el presidente se va a una playa o un ministro se va a una playa, ahora que llega el verano y se encuentra con algún amigo allí, conversa, o alguna persona por el hecho de ser presidente se acerca, le da un abrazo, le pide una fotografía, ¿no? Entonces el presidente tiene que andar con su libro de registro para registrarlo, ¿no? Con qué persona se encontró allí. Eso no tiene ninguna trascendencia jurídica. Sí. Lo que pasa es que los vacadores, los que perdieron las elecciones, están en este trabajo intensísimo con la prensa muy desesperada en encontrar responsabilidades del presidente para poder vacarlo. Ese es en el fondo, como lo dicen, ¿no?, organismos internacionales, como lo dice la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo dice con toda claridad y hemos sacado allí un comunicado desde el Ministerio de Justicia sobre esos hechos. O como lo dijo, por ejemplo, no, la OEA, ¿no?, o la Comunidad Europea. Eso está claro, totalmente limpias, pero que ellos insisten en que allí habría habido fraude, incluso ahora nombrando comisiones en el Congreso
para probar el supuesto fraude, como si no tuvieran allí nada que hacer en el Congreso. Ministro Torres, está bien. Bueno, pues el Congreso se ha dedicado, ¿no?, especialmente a buscar cualquier pretexto, ¿no?, para poder vacar Hay una interpretación política, efectivamente, que usted nos está describiendo, pero en el caso del señor Soria es el procurador del Estado, que es el abogado del Estado, y se está centrando en este caso, como decía, el puente Tarata 3. Yo quería entonces, sobre eso que nos está diciendo, enfocarnos un poco en la visita supuesta de la señora Karelim López. ¿El presidente le ha dicho si la recibió a ella o no? ¿Podemos saber, tener algún detalle con respecto a ello? Porque usted nos dice, ni siquiera sabemos si el presidente se encontró con tal o cual persona. ¿El presidente le ha dicho a usted si se reunió o no con la señora López? Bueno, fíjese, sobre el caso concretamente no he hablado con el presidente porque no, cuando hablamos con el presidente hablamos sobre cosas de trascendencia, no, por ejemplo, en mi gestión con relación a los penales, con relación a los registros públicos, con relación a la defensa pública de personas que no tienen estos recursos, no, o en materia de seguridad ciudadana, sobre lo cual está trabajando intensamente ahora y que seguramente en estos días van a haber resultados, porque Lima y otras ciudades importantes como Trujillo han sido tomados por la delincuencia, pero nadie ha acreditado de que las visitas de la señora que usted menciona al Palacio hayan sido no para conversar con el presidente de la República. Sí, no se ha acreditado que han conversado con el secretario general, que es el señor Bruno Pacheco. Nadie ha acreditado, no, que en la casa de Breña se hayan comunicado, no, el presidente y la señora Karen, porque cuántas personas se van a visitarlo, preguntan, solicitan entrevistarse con el presidente, pero muchas veces el presidente pues no tiene tiempo, no, para atenderlos. Bien, con quien sí ha hablado usted, entendemos, ministro, es con el representante de la Cancillería en el famoso episodio de España, ¿no? Él ha presentado un informe y bueno, la señora María del Carmen Alba ha superado esta moción de censura, pero queríamos saber si usted ha quedado satisfecho con las explicaciones que dio Cancillería sobre este impasse, este episodio que ocurrió pues en Madrid. Bueno, mire usted, yo soy el que ha interrogado al embajador del Perú en España. Yo estaba allí reemplazando al canciller porque el canciller estaba de viaje. Al enterarnos de estos hechos, inmediatamente solicité que el señor venga a Lima, vino a Lima, y él prestó su declaración, por supuesto, de lo más normal, ¿no? No como se está diciendo por allí de los medios, mentiras absolutas, ¿no? ¿Qué dice él? Que la presidenta del Congreso, en su conversación con los diputados, con la Cámara de Diputados, manifestó que en el Perú el presidente ha nombrado como ministros a personas que no están capacitadas para ello, especialmente 3. Indicó dijo la presidenta del Congreso que uno de estos ministros ha sido un ex guerrillero que tiene 87 años de edad, ¿no? Y que para ella, por supuesto, eso atenta contra la democracia, ¿no? O, por ejemplo, sostiene que no hay estabilidad en el Perú, especialmente no hay estabilidad política, y que eso no se debe al Congreso, ¿no?, sino se debe al frente, o sea, remitiéndose al Poder Ejecutivo, ¿no? Y como sabemos, la inestabilidad política, lo cual no se quiere decir en los medios, la última, no la que ha generado gran inestabilidad, es por supuesto el pedido de vacancia del Congreso de la República. No ha paralizado al país, ha creado inseguridad para la inversión en el país, ha hecho un tremendo daño al país, pero ellos no advierten que han incurrido en ese daño, en ese tremendo daño, no al Perú, ni lo van a reconocer tampoco, ¿no? Ahora, claro, si yo tratara de hablar con usted sobre los casos aquí de la denuncia del procurador, yo tengo aquí los hechos, yo tengo aquí copia, ¿no?, de la denuncia, ninguno tiene fundamento.
Pero volviendo a esto de España, eso es lo que ha ocurrido. La señora ha denostado del Perú en el extranjero, ha actuado conforme actúa la ultraderecha y la derecha aquí en el Perú, lo cual genera la reacción, ¿no?, de la otra parte. Es lo que ha generado. Lo que no ha manifestado el embajador es que la señora haya dicho que el gobierno peruano ha sido tomado por los comunistas o por terroristas. Eso el embajador dice que no lo escuchó en ningún momento, sino es lo que deducen los diputados españoles como consecuencia de todo lo que había manifestado allí la presidenta del Congreso, ¿no? Bueno, eso es lo que ha sucedido allá, y yo lo conozco porque yo lo he entrevistado al embajador de España, ¿no? Porque yo he recibido el informe escrito, además, del embajador de España, de manera que es un hecho que no me han contado, ¿no? Perfecto. Ahora, usted señala que es la ultraderecha que ha reaccionado así, digamos, por medio de la señora Alba. Sin embargo, a la señora Alba ha superado esta moción de censura con buena parte de la bancada de Perú Libre. Hemos visto incluso al señor Guido Bellido en un gesto, digamos, de acercamiento con la señora Alba. Y esta pregunta se la hago porque, por supuesto, usted es uno de los ministros cercanos al presidente Pedro Castillo, y quería saber también su opinión sobre qué va a pasar en la relación con la bancada, entre el Ejecutivo y la bancada. Se ha perdido, me parece que son 3 los congresistas renunciantes a la bancada. ¿En qué está esta situación? Evidentemente para el gobierno es muy importante tener su bancada, ¿no? Bueno, pero el gobierno es el gobierno, no es la bancada. Claro que necesita contar con una bancada, que esa bancada se ha dividido ahora, es también verdad, un hecho verídico, no lo que sucede siempre en las agrupaciones políticas. Esperamos que esa situación se resuelva lo antes posible. El hecho de que hayan llegado a un acuerdo el congresista Bellido es premier y la señora presidenta del Congreso, yo lo veo como un hecho positivo, ¿no? Que ambas partes trabajen conjuntamente a pesar de sus diferencias, lo cual es normal, son partidos políticos diferentes, ¿no? Pero a pesar de las diferencias, hay que poner el Perú por delante y hay que comenzar a trabajar por el Perú, y no hay que estar insistiendo en esto de la vacancia del presidente, haciendo tanto daño al país. El Congreso de la República está en la obligación de resolver una cuestión allí respecto a la ley para terminar con esto de la vacancia por incapacidad moral y la cuestión de confianza, que son los 2 elementos que han generado una tremenda inseguridad jurídica en los 5 últimos años de nuestra vida republicana, cuyas consecuencias todos lo conocemos y que incluso han dado movimientos sociales con consecuencias fatales, ¿no? Pero el Congreso no se quiere pronunciar sobre eso, sino con su ánimo, con su propósito de buscar la vacancia, hace todo lo contrario, limita la vacancia, pero conserva o limita la cuestión de confianza, pero conserva la vacancia del presidente. Lo cierto, ministro, es que eso no es ético. Esa situación sigue ahí, esa vulnerabilidad sigue ahí. ¿Qué va a hacer el Ejecutivo al respecto? ¿Cómo van a insistir ustedes que finalmente el Congreso pueda abocarse a la regulación de la cuestión de confianza y sobre todo de la vacancia presidencial? Bueno, lo que podría hacer el Ejecutivo es lo que le señala la Constitución, ¿no? Pero el Ejecutivo no lo ha hecho ni lo va a hacer para mantener, ¿no?, la estabilidad política, para mantener la gobernabilidad. El Ejecutivo no está reaccionando en la misma forma en que lo está haciendo el Congreso. Dice usted poner una cuestión de confianza, perdón, ministro. Dice oponer una cuestión de confianza para forzar esa figura. Bueno, pero no hemos hecho ni estamos haciendo uso de esa figura. Ya era para aclarar que era eso. Ahora le corresponde, tiene el derecho no de usarlo el Ejecutivo, no sé si lo va a usar o no lo va a usar, eso tendrá que verse, ¿no?, en un Consejo de Ministros. No desconozco si se va a usar o no, pero lo cierto es que hasta este momento hemos dicho no, no y no, a pesar
no del ataque permanente al Ejecutivo con esto de la vacancia presidencial. Lo que queremos es no que se calmen las aguas, que dejen al presidente gobernar por el bien del país. Ha sido elegido por 5 años y no por unos cuantos meses como ellos lo desean, ¿no? Ya perdieron las elecciones, entonces pues ya llega rápidamente otras elecciones del 2026, probablemente ganen y no les gustaría que les hagan lo mismo y no le dejen gobernar, porque la verdad lo que está ocurriendo actualmente es que el Congreso no deja gobernar. El Congreso con esa parte, ¿no?, de congresistas de la ultraderecha o de la derecha que pretenden pues la vacancia. Hay que superar eso, hay que ponernos de acuerdo todas las fuerzas políticas en bien del país, porque solamente así ellos van a tener la posibilidad de ganar en las próximas elecciones, si no cada vez se alejan más y más de la población. Ellos jamás van a poder no reunir en una plaza pública en los lugares del sur, del centro, ahora del norte del Perú, como lo hace Pedro Castillo, y esa gente enorme que van allí a recibir al presidente, por supuesto no está en las encuestas. Gracias, ministro de Justicia y Derechos Humanos Aníbal Torres, por esta entrevista. Vamos a ir a una pausa. Regresamos.